Un miembro de una iglesia está aquí porque Dios lo manda que esté aquí. El día del Señor es un día mandatorio estar y adorar con el pueblo de Dios, en la cual el Señor hace presencia por medio de su Espíritu. El domingo no es un día... Ahora, entienda lo que le estoy diciendo. Habrán eventos y situaciones donde no puede estar. Entendemos y Dios lo sabe. Pero aparte de eso, yo hago todos mis planes para estar el día del Señor con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Eso lo dice la Biblia. En otras palabras, la adoración es totalmente regida por la palabra de Dios sin excepción ninguna. ¿Entender? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26 dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Pregunta Pablo a la iglesia de Corinto. Cuando reunís, cada cual aporte el salmo, enseñanza, revelación, lenguajes, ¿verdad? Hablando en un lenguaje con interpretación, que todo se haga para edificación o en orden. La adoración hoy en día no tiene orden. La adoración hoy en día no tiene nada diferente que lo que era antes el show del Cirque du Soleil, o el que tiene Disney, o el Blue Man Group que está allá en Universal, o el circo cuando viene, donde la gente cree que ellos hacen lo que sienten que Dios quisiera ver. Dios no le importa lo que usted cree que Él quiere ver. Solo la Escritura nos dice que es en base a la revelación de la palabra cómo Dios es adorado. Hay ciertas cosas que podemos variar, pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Y eso es importante entender. ¿Por qué hago esta conexión con una falsa adoración hablando de sola Escritura? Si creemos que nuestra autoridad total y máxima son las Escrituras y creemos que ellas fueron dadas por Dios para un uso en particular, entonces nuestra adoración debe ser determinada y regulada por la misma. El principio regulativo se refiere a lo que la iglesia puede hacer cuando se reúne. La iglesia no son libres de hacer lo que quieran, deben de hacer lo que la Escritura les instruye y exige. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su culto debe de ser según las Escrituras. Para entender por qué el principio regulador limita lo que los cristianos pueden hacer cuando se reúnen, debemos considerar la naturaleza de la libertad cristiana. En concreto, los cristianos deben de ser libres del ejercicio arbitrario del poder eclesiástico. ¿Qué significa eso? De que usted debe de solamente adorar a Dios como Él le dice que usted lo adore, no como alguien le dice que tiene que adorarlo. Usted viene de un lugar tal vez que se llama iglesia, usted ha visto unas cosas raras y le dicen, mira, pero muévete así o métete. Y hacen un trencito a veces, unas cosas bien iracundas, cosas locas. Y te dice, no, pero es que yo no me siento, eso como que está raro. Como que en la iglesia, ¿verdad? Eso no va. Y tiene razón, en la iglesia no va porque es un invento de alguien. Es un invento de un títere del diablo que le está tratando de convencer que eso es la adoración al Dios Santo. No lo es, no le crean. El principio regulativo se refiere a lo que la iglesia puede hacer cuando se reúne. Las iglesias no son libres de hacer lo que quieran, deben de hacer lo que la Escritura les instruye y exige. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su culto debe de ser según las Escrituras. Los protestantes reformados han argumentado tradicionalmente que la Escritura requiere un número limitado de elementos en la adoración. Me explico. ¿Cuáles son las cosas que deben de suceder en la iglesia, en la adoración corporativa del día del Señor? La lectura de la Escritura, la predicación, la adoración, la alabanza cantada, la administración de los sacramentos, como la Santa Cena y los juramentos. Por ejemplo, lo que hicimos hoy, cuando el hermano Benjamín estaba aquí, nosotros confesamos lo que decía nuestra confesión de fe. Eso es una confesión. La iglesia afirma lo que la palabra de Dios siempre ha dicho, que es doctrina sana. Sin embargo, el principio regulativo permitían una considerable libertad respecto a la forma que podían adoptar un elemento determinado. Por ejemplo, oraciones o escritas o extemporáneas. La Biblia no nos dice toda oración debe ser escrita. A veces, hermanos, las escriben porque cuando están en casa oran y son intencionables en sus palabras. Pero hay personas que no, van a orar de una forma libre en el momento. Hay unas libertades en la forma como hacemos algo, pero no tenemos libertad de no hacer lo que la Biblia dice. Por ejemplo, tenemos la libertad de cantar sin música. Hay iglesias que no tienen música. Hay iglesias que simplemente cantan himnos con himnarios. Amén. Lo importante es que están cantando himnos, música sacra que eleva la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, un servicio bien regulado significaba que los protestantes reformados sabían muy bien lo que ocurría en la iglesia cada semana. Habrían pocas sorpresas. No se perdería nadie que hiciera nada extraño.
Los que dirigían los servicios no harían nada embarazoso. La palabra se leería, se predicaría, se cantaría, se oraría y se administrarían los sacramentos. Nada de espectáculos de magia y payasos. Nada sería innovador. El servicio consistía en la aplicación seria de la palabra del Señor. Esto es bueno porque los miembros están obligados a estar en los servicios. La asistencia de un deber de los miembros, ya que los miembros tienen que asistir, solo se le exige, debe exigir lo que Dios le exige. Un miembro de una iglesia está aquí porque Dios lo manda que esté aquí. El día del Señor es un día mandatorio, estar y adorar con el pueblo de Dios, en la cual el Señor hace presencia por medio de su Espíritu. El domingo no es un día. Ahora, entienda lo que le estoy diciendo. Habrán eventos y situaciones donde no puede estar. Entendemos y Dios lo sabe. Pero aparte de eso, yo hago todos mis planes para estar el día del Señor con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Eso lo dice la Biblia. En otras palabras, la adoración es totalmente regida por la palabra de Dios sin excepción ninguna.